En esta ocasión les quiero presentar la manera de poner en marcha a un zumbador activo, un buzzer activo. Aquí vamos a utilizar el calle 012, aquí lo podemos apreciar mejor, el diagrama esquemático, el calle 012, que forma parte de un circuito de carga. Veamos entonces qué se necesita para que él funcione. Bien, entonces alimentamos desde el terminal más 5 voltios del Arduino, que en este caso es un Arduino 1, y la corriente saldría desde el más 5 voltios, entraría al emisor del 2N3906, saldría por el colector y entraría al terminal positivo del buzzer, saldría por el terminal negativo e iría para la tierra, que es común naturalmente con la tierra del Arduino. De esa manera tendremos el circuito de carga. Ahora bien, ¿cómo funciona el circuito de control? Bien, el transistor actúa como un interruptor y entonces, para que circule corriente por el circuito de carga es necesario que la juntura base-emisor esté polarizada directamente. Es decir, como ya tenemos aquí un terminal positivo, el colector, el emisor que es positivo, necesitamos que la base sea negativa o tierra. Para que sea negativa o tierra necesitamos suministrarle por acá, por el terminal 9 del Arduino, necesitamos entregarles 0 voltios, un 0 lógico. Entonces, con un 0 lógico se polariza directamente la juntura emisor base y circula corriente por el circuito de carga, lo que es suficiente para que el buzzer emita un sonido particular a una frecuencia específica que ya está pues determinada por el hardware. No se puede cambiar esa frecuencia. Y si lo queremos apagar, entonces le aplicamos por acá un 1 lógico. Entonces, con un 1 lógico, con más 5 voltios aplicado por acá, no hay diferencia de potencial entre base y emisor y por lo tanto no está polarizada directamente la juntura base-emisor. Así que el interruptor entra en corte y no circula corriente por el circuito de carga. Así que si le entrego por acá el equivalente a un 1 lógico todo el tiempo, apago el zumbador. Si le entrego el equivalente a un 0 lógico todo el tiempo, enciendo el zumbador. Aquí tenemos el diagrama esquemático. Entonces, el circuito, el interruptor, que es un transistor PNP, que es el 2N3906, vemos acá que estamos alimentando desde el Arduino. Entonces tenemos acá los más 5 voltios del Arduino, aquí, ¿cierto? A través de este cable rojo alimenta el terminal positivo del bus de alimentación del protoboard, mientras que a través del cable negro suministramos los 0 voltios, el GND del Arduino, al terminal negativo del buzzer de alimentación, ¿sí? Del protoboard. Entonces, aquí tenemos, alimentamos directamente desde los más 5 voltios el emisor, ¿sí? Del transistor PNP. La corriente saldría por el colector, entraría al terminal positivo del buzzer, ¿sí? Saldría por el terminal negativo y llegaría al terminal negativo del bus de alimentación. El circuito de carga, bueno, estaría determinado por el positivo que entra al emisor, saldría por la base, la corriente, por la resistencia de 10 kilo ohmios y entraría al pin 9, que es una pin PWM, entraría al pin 9 del Arduino 1. Entonces, cuando aquí le entregamos un 1 lógico, o sea, entregamos acá 5 voltios, el circuito, el interruptor está
está abierto, no circula corriente y no pita el zumbador. Si por el contrario que entregamos un cero lógico o todo el tiempo, pues entonces por aquí se polariza directamente la juntura emisor-base y se cierra el interruptor y fluye corriente a través del zumbador. Ese sería entonces la explicación del hardware. Veamos cómo sería el programa en este caso. Bien, construyamos el programa. Primero, lo que haremos será declarar dos variables. La primera de ellas será la variable buzzer, pues que corresponde al pin 9 del Arduino, pin PWM, que pues me genera una señal rectangular con un ciclo de trabajo, y ese ciclo de trabajo lo vamos a guardar dentro de una variable llamada una variable i, que va a ser de contador. Esa variable i entonces alberga, como les digo, el ciclo de trabajo. Entonces, el ciclo de trabajo, bueno, pues varía de 0 a 200, de 0 a 100%. Pero en este caso la variable en realidad va a cambiar entre 0 y 255. Ya les explicaré por qué. Bien, lo primero que haremos será configurar el pin 9 como salida. Así que vamos a escribir mediante el comando pinMode, vamos a decir que la variable buzzer, que representa el pin digital 9, que es una salida PWM, es por defecto una señal de salida. No hay que decirlo porque pues es una salida a mitad de camino entre una salida analógica y una salida digital. Si lo trabaja porque es una señal PWM que oscila entre 0 y 1. Como les decía, durante un lapso de tiempo definido por la variable i se mantendrá en 1 y el resto del tiempo se mantendrá en 0. Eso durante un ciclo. Entonces, bueno, lo que haremos entonces será, primero que nada, mediante un bucle, vamos a cambiar el valor de esta variable i desde 255 hasta 0. Y mientras esa variable sea mayor que 0, mientras no sea negativa, mayor o igual que 0, entonces seguiremos reduciendo en una unidad el valor del contador i. Bien, una vez que tengamos eso, entonces vamos a producir una salida. Entonces, como les decía, el pin 9 es una señal no necesariamente digital, sino una salida PWM que está a mitad de camino entre digital y analógica. Entonces, podemos escribir una salida a través del pin 9 mediante el comando analog write. Entonces vamos a escribir, a sacar por el buzzer un valor i. ¿Qué significa eso? Que vamos a producir una onda rectangular con un ciclo de una duración correspondiente a una frecuencia de 490 Hz. Y durante ese ciclo, una parte del tiempo estará en alto y el resto estará en bajo. ¿Qué porción del tiempo estará en alto? Pues lo vamos a indicar mediante la variable i. Entonces, la variable i oscila entre 0 y 255. Entonces, mientras si i vale 255, pues todo el tiempo se mantendrá en alto. Y ya sabemos que eso significa que el buzzer no va a sonar, ¿cierto? Entonces aquí dejamos claro que si
la variable i vale 255, es porque el buzzer está apagado. Mientras que si la variable i vale 0, eso significa que el buzzer está encendido. Bien, entonces vamos a encender, a apagar el buzzer, el zumbador durante todo el ciclo, primero, ¿cierto? Y lo mantenemos así apagado durante todo el ciclo, inicialmente durante unos 50 milisegundos. Así que vamos a darle un compás de espera de 50 milisegundos. Y a continuación, bueno, pasará el i a 254. Se encenderá el buzzer durante un lapso de tiempo un poco, perdón, se encenderá durante una unidad de tiempo, ¿cierto? Las 254 unidades restantes pues va a estar apagado, ¿cierto? Bien, entonces luego se encenderá, luego cambia a 253, a 252, 251, es decir, cada vez permanecerá encendido por más tiempo, ¿cierto? Y bueno, después de cada encendido vamos a apagarlo. Entonces con un analog write vamos a apagarlo, ¿sí? Como lo apagamos pues con 255, ¿verdad? Con 255 lo apagamos. Listo, entonces de esa manera pues ya debería funcionar el circuito, ya debería estar preparado para funcionar. Bien, entonces vamos a descargar el programa para que vean lo que sucede. Pero claro, antes de descargarlo, necesito presentarles el hardware. Bien, este hardware ustedes ya lo conocen, me permiten mostrarles con más detalle de qué va la cosa. Pero aquí ya pueden ustedes identificar rápidamente a los actores de nuestro experimento demostrativo. Aquí tenemos el transistor 2N3906. Voy a hacer un zoom para que ustedes lo aprecien mejor. Aquí está. Sí, veamos el circuito de carga. Bueno, el circuito de carga estaría constituido. La corriente entraría por el positivo, ¿cierto? A través de este puente y llegaría al emisor, saldría por el colector, saldría por este puente, llegaría hasta el terminal positivo del buzzer, saldría por el terminal negativo y llegaría al terminal negativo del buzzer, ¿sí? Que a través de este cable negro pues estaría llegando a la tierra del Arduino. Entonces, desde este cable rojo, a través de este cable rojo, pues estaríamos llegando prácticamente, aquí está, ¿sí? Desde los más 5 voltios, del Arduino, y a través de este cable negro, pues hasta el GND del Arduino. Bien, ese sería entonces el circuito de carga. El circuito de control, entonces la corriente vendría del terminal positivo una vez más, entraría por el emisor, saldría por la base que está justo en el centro, saldría por la resistencia de 10K acá y entraría a través de este cable azul, sí, llegaría al pin 9, del Arduino. Saldría entonces por tierra, vendría por el terminal negativo del bus de alimentación, ¿cierto? Y cerraría el circuito. Bien, entonces de esa manera tenemos el hardware. Vamos entonces a
prestar atención en la descarga del programa para poner a funcionar el circuito. Así que nos iremos momentáneamente aquí está, y vamos a ir al IDE de Arduino. Aquí revisaremos la sintaxis. Bueno, creo que tengo aquí un problema. Vamos a revisar cuál es el problema. Sí. Vamos a ver de qué va la cosa. Sí, me faltó aquí una T para output. Ahora sí, ya lo reconoció, cambió de color, ¿cierto? Y si revisamos otra vez la sintaxis, pues esta vez ya debería estar bien. Sí, efectivamente ahora sí está bien. Vamos entonces a descargar el programa. Vamos a descargarlo justo acá. Vamos a ver con más detalle esto que tenemos acá. Exacto, más bien así. Y revisemos cómo se descarga el dichoso programa. Hacemos clic acá. Y nos damos cuenta que acá titila, hubo la descarga, ¿cierto? Y ya funciona. Muy bien. Entonces aquí tenemos el funcionamiento del circuito, ¿vale? Entonces la intensidad del sonido cambia de un valor mínimo a un valor máximo. Bien, vamos a hacer algunos cambios en el programa antes de continuar, si les parece. Bien, lo primero que haremos será utilizar el monitor serial para visualizar el ciclo de trabajo. Entonces, naturalmente, tengo que ir primero al setup para invocar, para inicializar el monitor serial con el comando serial begin. Vamos a arrancar con una velocidad de 9600. Y ahora sí, entonces, ya saben que el ciclo de trabajo es proporcional a la variable i. Y vamos entonces a visualizar en el monitor serial, mediante el comando serial print, el valor actual de la variable i. Y bueno, vamos a convertir, a mapear ese valor, lo vamos a mapear a un porcentaje. Entonces vamos a colocar acá el i 2 puntos y a continuación hacemos la conversión. Vamos a visualizar al final de la línea y después hacemos cambio de línea. Entonces vamos a convertir el i a porcentaje. Entonces cuando i vale 255 se corresponde al 100%. Por lo tanto, i lo multiplico por 100 y lo divido entre 255 para que se corresponda con ese mapeo. 0 lo convierte en 0 y 255 lo convierte en 100. Y finalmente, bueno, pues vamos a decir que se trata de el porcentaje. Entonces aquí tengo el porcentaje. El porcentaje lo cerramos acá y prácticamente estamos listos para trabajar. Así que solo nos resta verificar que no haya problema de sintaxis. Sí, verificar que no haya problema de sintaxis. No hay problema. Así que vamos a descargar el programa y echarlo a andar. Entonces, subimos el programa al Arduino y lo echamos a andar.
¿Y qué tenemos acá? Bueno, para descargarlo, olvidaba que tengo que conectar el cable de su USB al Arduino. Es por eso que aquí, bueno, pues no funcionó. Vamos a descargar el programa otra vez. ¿Sí? Vamos a descargar el programa. Lo estoy descargando en el Arduino. Y ya está. Listo. Programa correctamente descargado y ya podemos ver el correcto funcionamiento. Aquí tenemos el programa en sí, el monitor serial. Vemos aquí que os varía entre 200, el contador varía entre 255, se va reduciendo en uno hasta 0. Y aquí a la derecha vemos el porcentaje, el ciclo de trabajo en porcentaje va desde el 100 hasta 0 también. Bien, entonces de esa manera tenemos ya el hardware funcionando correctamente. Así que vamos a detener la simulación y pues vamos a detener el funcionamiento del programa y vamos a simularlo. Antes de simular, vamos a cargar el programa en forma de archivo máquina para que así podamos utilizarlo en el Arduino, en el Simulino más bien, dentro de la hoja de Proteus. Así que nos vamos a exportar binarios compilados y aquí vemos que se está cargando el archivo máquina. Bien, ya tenemos el archivo máquina en su lugar, así que estamos preparados. Pero antes quisiera hacer una prueba más. Vamos a mirar una gráfica utilizando una herramienta conocida como Serial Plotter. Vamos a usar el Serial Plotter. En el Serial Plotter vemos en forma gráfica los datos. En este caso queremos solo visualizar el porcentaje, el ciclo del ciclo de trabajo. Así que estas otras variables que tengo acá, pues ya no se van a necesitar. Entonces vamos a quitar estas variables no, estas comandos para imprimir, ya no los vamos a necesitar, así que vamos a quitarlos. Bien, ya los tenemos. Ahora sí, podemos entonces, verifiquemos que no haya problema de sintaxis. Y vamos a cargar el programa. Cargamos el programa. Ya debe estar por sonar, ya está sonando. Bueno, aquí vemos que en el monitor serial pues estamos viendo ya solo exclusivamente el ciclo de trabajo. Vamos a quitar esta ventana y vamos a colocar la otra ventana, la del Serial Plotter. Y en el Serial Plotter deberíamos apreciar ya, efectivamente, ya estamos apreciando cómo varía el ciclo de trabajo, pero ya en forma gráfica. Entonces vemos acá que el ciclo de trabajo oscila con un valor entre 0 y 100, ¿cierto? Arranca con 100 y empieza a disminuir gradualmente, va en 75, luego se reduce a 50, luego se reduce a 25% y finalmente llegará a 0 para volver otra vez a empezar el ciclo desde 100. Bien, entonces ya tenemos, estamos listos para trabajar con la hoja de cálculo de Proteus. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo donde utilizamos como microcontrolador la versión de Simulino.
del Arduino Uno. Aquí vemos el pin 9 controla la base a través de una resistencia de 220 ohmios, la base del transistor PNP, el cual controla el flujo de corriente proveniente de una batería, una fuente de más 12 voltios al terminal positivo del buzzer activo, y pues obviamente aquí la tierra. Valga aclarar que hemos utilizado aquí una versión genérica del transistor PNP, por lo tanto tuvimos que también cambiar aquí la resistencia de 10 kilo ohmios a 220 ohmios, y tuvimos que cambiar el voltaje aquí de más 5 a más 12 voltios, porque pues este buzzer funciona con más 12 voltios, no con 5. Hemos conectado entonces el monitor virtual a los pines de comunicación serial del Arduino. Entonces el receptor del monitor serial al transmisor del Arduino, y el transmisor del monitor serial al receptor del Arduino. Vamos entonces a cargar acá el archivo máquina que ya hemos creado previamente, que es este, y lo ponemos entonces a ejecutar. Aquí ve que se abre claramente la ventana del monitor serial y nos muestra el índice, como varía entre 255 y 0, y su respectivo porcentaje del ciclo de trabajo. Entonces, como ven, el funcionamiento de la simulación es idéntico al del montaje en tiempo real. Vamos entonces, nos encontraremos con la siguiente entrega. Espero que les haya gustado. Dales me gusta, haga clic en la campanita, y hasta la próxima. Adiós.